arrancar con tema modelos contables, que como les dije el lunes es tema central de la práctica para el segundo parcial. Pero bueno, me gustaría ver un temita que quedó colgado y me gustaría que lo sepan. Más que nada, no sé si hay ejercicios en la guía respecto al tema, pero me gustaría que conozcan el concepto, más que nada por si lo escuchan y demás, que es el tema de las tasas activas y las tasas pasivas, más específicamente referido a las tasas que cobran los bancos. ¿Sí? Creo que alguien me consultó por las tasas en alguna de las clases, pero bien, vamos a arrancar entonces. Es muy cortito, es muy rápido, pero me interesa que conozcan este concepto, ¿sí? Un poquito nos adentramos en el tema con el concepto de sistema financiero, ¿sí? ¿Qué sería el sistema financiero en nuestro país? Bien, a grandes rasgos tenemos un sistema financiero en la Argentina compuesto por el mercado de capitales, que fue el que vimos en la clase pasada, y de hecho a raíz de eso comentamos los casos de análisis de bonos y demás. Tenemos el mercado monetario, ¿sí? Que es relacionado a la moneda dentro de nuestro país, ¿sí? Oferta y demanda de fondos, en este caso en nuestro país del peso, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en profundidad. Y tenemos el mercado de cambios que es complementario, ¿sí? Va en paralelo, se puede ver tanto en el mercado relacionado a las entidades financieras como a las entidades que intervienen en el mercado de capitales, pero el mercado de cambios está más relacionado, ¿sí? Con la adquisición o la oferta y la demanda de monedas de otro país, ¿sí? Mercados financieros, entonces, en principio, mercado, ya sabemos que es un lugar donde se demandan y se ofrecen determinados productos, ¿sí? Productos, ya sean bienes o servicios, ¿sí? En el sentido amplio de mercado, ¿sí? Los productos que se negocian en un mercado financiero se denominan activos financieros, porque justamente son los que se negocian en el mercado financiero. Luego tenemos el mercado, no sé, de commodities, en los que se negociarán el trigo, la soja y demás productos, ¿no? Pero los activos que se negocian en el mercado financiero se denominan activos financieros, ¿sí? Y otorgan a sus tenedores la posibilidad de recibir flujos futuros de dinero, ¿sí? Que es un poquito lo que hablamos la clase pasada con respecto a los bonos, ¿sí? Por ejemplo, son activos financieros y uno espera, cuando adquiere esos bonos, recibir un flujo de fondos futuros, que serán las rentas que paguen esos bonos durante la vida del bono, ¿sí? En el caso de que sea así establecido al momento de su emisión. Entonces, dentro del mercado financiero, ¿sí? Vamos a ver que existen dos grandes intermediarios, ¿sí? Por así decirlo, que vamos a tener las entidades financieras en lo que refiere al mercado bancario y el mercado de capitales en el que intervienen esos agentes que vimos en la clase pasada. Recuerdan que vimos que había distintos actores, ¿sí? Teníamos los agentes de negociación, los agentes de liquidación y compensación, las cámaras compensadoras, los mercados y demás, que están regulados por la CNB, como vimos en la clase pasada cuando vimos mercado de capitales. Sin embargo, el mercado bancario está regulado por el Banco Central de la República Argentina, que es el que va a controlar, ¿sí? A las entidades financieras que componen el mercado bancario en nuestro país. Dentro del mercado bancario vamos a tener los depósitos, ¿sí? Y los créditos, que serán el dinero que tengan cada una de las personas, ya sean humanas o jurídicas, en sus cuentas bancarias.
Y en el mercado de capitales vamos a encontrar, ¿sí?, lo que se define como el mercado primario y el mercado secundario, que el mercado primario tiene que ver o se relaciona con la primer oferta que tenga un instrumento en el mercado, ¿sí? La eh, primer negociación cuando se ofrecen a oferta pública por primera vez, y el mercado secundario cuando ya habiendo operado por primera vez, las siguientes compras y ventas que se produzcan de ese instrumento ya se van a dar en el mercado secundario, ¿sí? Como un mapa bastante a grandes rasgos de nuestro mercado financiero, ¿sí? Vamos a profundizar con el mercado bancario, ya que la clase anterior vimos mercado de capitales, los actores, la función, el propósito y demás. En cuanto al mercado bancario, podemos decir que como función, ¿sí?, estas entidades financieras van a tener la de intermediar entre los depositantes y los solicitantes de créditos, canalizando los ahorros, ¿sí? Hay personas que van a tener dinero depositados en sus cuentas o van a poner a plazos fijos ese dinero, y va a haber personas que soliciten algún crédito, ¿sí? Con lo cual ahí hay demandantes y oferentes de fondos. ¿Qué más van a hacer estos actores del mercado bancario? Otorgar seguridad en las transacciones monetarias, ¿sí? Para eso existe el Banco Central que los regula, que emite comunicaciones que deben cumplir las entidades financieras, eh, exige la emisión de estados contables eh, con un periodo más corto, ¿sí? Serán trimestrales en el caso de los bancos o semestrales, ¿sí? Contribuir al desarrollo del país, porque de alguna manera canaliza esos ahorros para un determinado fin, ¿sí? Con lo cual todo eso contribuye a el desarrollo del país, fomentar el ahorro y la inversión, obviamente, eh, para esas personas, ¿no? Que si tienen un ahorro va a tratar de ofrecer alguna tasa redituable para que las personas quieran o se vean beneficiadas en el ahorro en el mercado bancario, y también ofrecerán tasas atractivas para eh, sacar créditos para invertir, ¿sí?, en algún bien que decida la persona o la física o jurídica con la adquisición de esos créditos. Las entidades, bueno, financieras son las que dijimos, que son los intermediarios, en este caso en el mercado bancario, y están reguladas por el Banco Central, ¿sí? Y un poquito en relación a esto, a la demanda y a la oferta de los fondos, al incentivo a la inversión o al ahorro, es cuando aparecen las tasas, ¿sí? Las tasas que cobran estas entidades financieras al momento de ofrecer los excedentes que tengan de fondos que depositan los clientes de los bancos, y también hará conexión con las personas que necesiten tomar esos fondos, ¿sí?, para financiarse o para adquirir algún tipo de, no sé, de bien, ¿sí?, sea un inmueble, un rodado o para lo que sea que necesite esos fondos. Entonces, nos encontramos acá con las tasas, ¿sí? Tenemos lo que se denomina tasas activas y tasas pasivas, ¿sí? Las tasas activas son las que van a cobrar los bancos por los préstamos que otorgan, ¿sí?, a sus clientes, y las tasas pasivas son las que eh, pagan a los depositantes, ¿sí?, de las cuentas, si es que tienen algún tipo de depósito en el banco. Por mantener esos depósitos en ese banco, va a cobrar la tasa pasiva que decida pagar el banco, ¿sí? Entonces, tasas activas son las tasas que cobran los bancos por
otorgar los préstamos a los clientes, y las tasas pasivas son las que pagan los bancos a quienes dejen su dinero depositado en estas entidades financieras. Generalmente existe una diferencia, ¿sí?, entre las tasas activas y las tasas pasivas, que es el spread, es lo que se denomina spread. Justamente ahí estará la ganancia o no de las entidades financieras, ya que si cobra lo mismo a quienes solicitan un crédito y paga lo mismo a quienes depositan sus ahorros en el banco no tendría ni una ganancia ni una pérdida, ¿sí? La idea o la intención es que las entidades financieras se queden con una ganancia entre lo que cobran y lo que pagan de tasas a sus clientes. Impacto de la política monetaria. Sí, habíamos mencionado que cuando hay diferencias, si aumenta o bajan las tasas, ¿sí?, las tasas activas o las tasas pasivas, tiene impacto en la política monetaria, ya que si suben las tasas pasivas, que es lo que pagan los bancos a los que tienen fondos depositados, ¿sí?, a modo de ahorro, obviamente que si suben las tasas pasivas, el ahorro va a ser más atractivo o va a incitar a que la gente decida mantener sus fondos ahorrados en esa entidad bancaria, ¿sí? Y si suben las tasas activas, él cree que las tasas activas, recuerden que es lo que cobra el banco a quienes solicitan un crédito, obviamente va a ser más caro solicitar algún préstamo en un banco, ya que me van a cobrar una tasa más alta. Entonces, este juego entre la suba y baja de tasas, tanto activas como pasivas, tiene un impacto en la política monetaria, ya que va a haber más gente que se vuelque o no a el ahorro a través de estas entidades financieras. Además del spread, como mencionamos recién, que es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, tenemos el concepto, ¿sí?, si lo escuchan mencionar, exchange rate spread, que es la diferencia entre el tipo de cambio comprador y vendedor que tienen las entidades financieras, ¿sí? En este caso, la fórmula, ¿cuál va a ser? El tipo de cambio de venta menos el tipo de cambio de compra, ¿sí? Justamente, por ejemplo, si el de compra, el tipo de cambio de compra es 400 y el tipo de cambio de venta es 405, el spread va a ser de 5, ¿sí? Cuando estamos hablando de diferencia entre tasas activas y tasas pasivas, solo mencionamos spread. Cuando estamos hablando de diferencia entre el tipo de cambio comprador y el tipo de cambio vendedor, estaremos hablando de exchange rate spread, ¿sí?, que justamente es la diferencia que obtiene el banco entre el valor que compra y el valor que vende, en este caso, por ejemplo, los dólares, ¿sí? Pero también tendrá tipo de cambio comprador y vendedor de cualquier otra moneda que no sea el peso. Casos de aplicación o un caso de ejemplo para visualizar o para terminar de fijar estos conceptos. Por ejemplo, el banco paga un 50% de tasa nominal anual, ¿sí?, TNA, tasa nominal anual, y cobra un 75% de tasa nominal anual, ¿sí? El spread, dijimos, es la diferencia entre la tasa que paga y la tasa que cobra el banco, ¿sí? Con lo cual, el spread va a ser 25 puntos porcentuales, ¿sí? Porque estamos hablando de un 50% o un 75%. La diferencia también va a estar dada en puntos porcentuales. Entonces, si los costos operativos son 3%, ¿cuál sería la ganancia neta sobre 8 millones de pesos? Entonces, tenemos ahí el interés pasivo, ¿sí?, que es la tasa
que paga el banco a los ahorristas o a los que tienen fondos depositados, ¿sí? El interés pasivo es 8 sobre 8 millones, serían 4 millones, y el interés activo, que es lo que cobra el banco por dar algún tipo de préstamo, ¿sí? A quienes soliciten algún crédito, que era la tasa del 75%, ¿sí? El interés activo son 6 millones de pesos. La ganancia bruta, en este caso, es 2 millones, ¿sí? Dijimos la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, ¿sí? Entre los 6 millones y los 4 millones, ¿sí? Si el banco lo que cobra, ¿sí? Por otorgar algún crédito es 6 millones, pero paga 4 millones a quien tenga depositados sus fondos en el banco, ¿sí? La ganancia, en este caso para la entidad financiera, va a ser de 2 millones, ¿sí? Pero nos menciona el caso de que tiene costos operativos este banco, no es que no tiene ningún tipo de costo y únicamente la diferencia es la tasa, ¿sí? Para obtener la ganancia neta, que sería descontando esos costos operativos que tienen las entidades financieras, ¿sí? Hacemos el 3% sobre esos 8 millones, que serían los gastos administrativos, y nos da 240.000 pesos. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que la ganancia neta del banco, ¿sí? Con esta tasa activa y pasiva y en función de el monto de 8 millones de pesos, va a tener una ganancia neta de 1.760.000 pesos, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien no sabe de dónde sale algún número? Todo claro, profe. Bien. Entonces, si por ejemplo tenemos este caso de aplicación, ¿sí? Tenemos de un lado, para los que no están pudiendo ver y solo están escuchando, tenemos baja de la tasa activa, spread reducido y suba de la tasa pasiva. Y del otro lado tenemos menor rentabilidad para los bancos, incentiva el ahorro bancario y facilita el acceso al crédito. ¿Cómo podemos unir, ¿sí? Estas tres situaciones respecto de las tasas con la consecuencia posible, ¿sí? Que serían los últimos tres casos mencionados? Si decimos que baja la tasa activa, ¿sí? La tasa activa, recuerden que es lo que cobra el banco eh, a quienes solicitan créditos, ¿sí? ¿Con qué creen que lo podemos relacionar? Con la 3. Con la facilidad al acceso al crédito. Claro, facilita el acceso al crédito. ¿Por qué? Porque baja la tasa, entonces lo que me va a cobrar a mí, yo, una persona que voy y solicito un crédito al banco, ¿sí? Tengo una menor tasa por ese crédito que voy a solicitar, bueno, va a hacer que facilite el acceso al crédito si es que la tasa activa baja, ¿sí? Ahora, si decimos spread reducido, ¿con qué lo podemos relacionar? Una menor rentabilidad para los bancos. Así es, una menor rentabilidad para los bancos, ¿sí? A mayor spread, ¿sí? Si hay una mayor diferencia entre lo que el banco cobra y lo que el banco paga, obviamente va a haber una mayor rentabilidad. Si ese spread se reduce, el banco va a tener, o la entidad financiera va a tener, una menor rentabilidad. Y nos queda el último caso, que sería suba de la tasa pasiva. La tasa pasiva es lo que paga el banco a los ahorristas, ¿sí? A quienes tengan fondos depositados en los bancos, con lo cual eh, lo relacionaríamos con eh, el punto 2, ¿sí? Incentiva el ahorro bancario. ¿Quedaron claros estos conceptos? Tasa activa, tasa pasiva, spread.
Sí, profe. Bien, bárbaro. Era esto nada más en función de, más que nada para que se lleven el concepto, ¿sí? Era muy cortito, pero bueno, no quería que no lo supieran. ¿Alguna pregunta de algo que hayamos visto en las clases anteriores antes de arrancar con modelos? Profe, una pregunta. Sí. Con el tema de Van, TIR, el TIR modificado y el EVA, en el parcial vas a tomar cómo calcularlos, ¿no? ¿Cómo calcular? Como vimos los ejercicios de las clases, ¿sí? Sí. Nada raro ni del otro mundo, ni aplicando fórmulas así tan específicas como vimos que los casos prácticos en que recuerdan que calculábamos la TIR por aproximación y demás, no en ese sentido tan largo, ¿sí? Lo más probable es que venga algún dato de TIR y sepan interpretarlo o qué significa la TIR, ¿sí? Pero no no va a venir calcular la TIR por aproximación si es por ahí lo que les interesa, sino más bien los casos como hemos visto con algún dato de la TIR, comparación entre distintas TIR, comparación de proyecto, pero no aplicar la fórmula, ¿sí? Ah, ok, gracias. De nada. Bien. Bueno, si tienen alguna otra duda me dicen, ¿sí? La idea es poder conocer un poquito estos conceptos básicos de modelos contables y arrancar con algunos ejercicios de la guía, más que nada porque el lunes próximo tenemos feriado, ¿sí? Ya nos quedan poquitas clases, ya después vamos a tener jueves siguiente clase virtual, ¿sí? Y nos quedaría solo una clase presencial antes del examen, con lo cual me gustaría avanzar con este tema que a veces la práctica cuesta un poquito, ¿sí? Pero no es para asustar, sino más bien para eh, que practiquen, ¿sí? Para que se pongan las pilas y no cuelguen el tema, ¿sí? Lo voy a dejar así. Se ve muy chiquito, no sé si los que están viendo, pero bueno, vamos a ir comentándolo, ¿sí? Modelos contables es el tema Ahí que se ve vamos a bien, ver. profe. Bien, bárbaro. Modelos contables entonces son ¿cómo decirlo, no? Los modelos contables son los que adoptan las empresas al momento de exponer sus estados contables, ¿sí? Hoy en día, al haber un contexto de inflación, los estados contables se presentan ajustados por inflación, ¿sí? Pero esto parte de estos modelos contables, ¿sí? Que vamos a conocer o vamos a tratar de ver a qué se refieren, ¿sí? Son esquemas entonces teóricos diseñados con el propósito de comprender y estudiar la situación y evolución patrimonial, económica y financiera de un ente, ¿sí? A ver, siempre que nosotros vemos estados contables presentados por las distintas empresas, ¿sí? Sabemos que de esos estados contables nosotros vamos a poder obtener información económica o financiera del ente, ¿sí? Habíamos visto para la primera parte el sistema de información contable, que es en donde se vuelcan los datos, se organiza la información a través de este sistema contable y la finalidad es la emisión de los estados contables para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, esos estados contables pueden ser presentados o deben ser presentados conforme a estos distintos modelos contables que vamos a conocer hoy, ¿sí? Bueno, dicho objetivo lo cubren los estados contables de un ente, razón por la cual el modelo contable a aplicar está relacionado con la elaboración de tales informes, ¿sí? Que es lo que les mencionaba recién. Entonces, ¿cuáles son las pautas o variables que definen un modelo contable? Hay tres variables que son las que nos van a definir cuál va a ser el modelo que va a aplicar,
¿sí? La empresa, o la compañía o la organización para exponer sus estados contables, ¿sí? Una de las variables es el capital a mantener, ¿sí? Que ahí vamos a encontrar dos opciones, el capital financiero o el capital físico, ¿sí? Que será, ¿qué es lo que va a considerar la organización al momento de decir, bueno, yo gané o perdí, ¿sí? Pero lo va a definir en función de qué es lo que quiere mantener? Si va a mantener el capital financiero, que es decir, el monto de su capital, o si va a considerar su capital físico, que ya no va a tener relación con el monto de su cuenta capital, sino con los activos físicos con los que cuente el ente para realizar su producción. Generalmente el capital a mantener físico se da más en los casos de empresas que producen, que tienen varias maquinarias o varios eh, activos fijos, físicos, para generar o para llevar adelante su producción. ¿Sí? Profe, esto Sí, tiene que ver con el tema de la amortización, ¿no? tiene que ver en función de que los activos físicos que va a tener la empresa, si yo voy a definir si voy a ganar o voy a perder en función de la productividad que estoy capacitado a hacer, si yo tengo bienes de uso que utilizo justamente para la producción de esos bienes, tengo que considerar que esos bienes se desvalorizan. Entonces, al momento de la emisión de los estados contables, y yo poder evaluar mi capacidad física para producir bienes, ¿sí? Tengo que evaluar si la capacidad que yo tengo al finalizar el ejercicio es la misma capacidad que tenía al inicio del ejercicio. Entonces, yo al cierre del ejercicio tendré que ver cuál es la desvalorización que sufrieron mis activos físicos, ¿sí? Más que nada los bienes de uso que conllevan algún tipo de depreciación. No sé si respondí tu pregunta, pero sí, la Sí. consideración de los activos físicos es elemental para el criterio o para la variable capital a mantener físico, que es la que considera la capacidad que tienen esos activos dentro del patrimonio de la sociedad. Otra variable que tenemos es el criterio de medición, ¿sí? El criterio de medición a valores del pasado o costo original, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo compré mercaderías en junio, ¿no? Ahora, y resulta que al cierre del ejercicio yo mantengo esa mercadería y la evalúo al cierre del ejercicio, voy a considerar su costo original, lo que me costó adquirirla en junio, por más que esté en diciembre, ¿sí? Y tenga que presentar los estados contables a diciembre, no importa, yo evalúo la mercadería a el costo original que me implicó adquirirla, ¿sí? En cambio, la otra opción es considerar valores presentes o valores corrientes, ¿sí? En ese caso, no voy a considerar el costo original para esas mercaderías, sino que voy a ver cuál es su valor corriente a fecha de cierre de ejercicio. Luego tengo la tercera variable, ¿sí? Que tiene dos opciones de moneda heterogénea o moneda homogénea, ¿sí? En este caso, al hablar de moneda, nos estamos refiriendo a la inflación, ¿sí? Si hay inflación y hay un contexto, ¿sí? En el que los precios se incrementan constantemente, ¿sí? Como es en nuestro país hoy en día, la obligación es presentar los estados contables a moneda homogénea, que va a tener que considerar el impacto, ¿sí? De la inflación en los activos con los que cuenta el ente o la organización. Ahora, si yo no tengo en cuenta la inflación, ¿sí? O la inflación no es tan elevada como para que estemos obligados a presentar los estados contables en moneda homogénea, estaría hablando de moneda heterogénea, ¿sí? Que al hablar de moneda heterogénea
sumamos y restamos monedas de distintas fechas, sin importar la inflación. En el caso de moneda homogénea, lo que hacemos es expresar los estados contables a una moneda de fecha de cierre de ejercicio, con lo cual tendremos que ver qué inflación hubo durante el periodo y realizar ajustes en la contabilidad para que los saldos, ¿sí?, estén expresados todos a moneda de esa fecha, ¿sí?, de la fecha en la que estoy presentando los estados contables. A eso denominamos moneda homogénea. Ahora, si tengo monedas de distintas fechas, por ejemplo, yo cobré algo en efectivo en enero. Resulta que esa plata que cobré en enero o ese cash lo utilicé durante el ejercicio para pagar, no sé, una compra de mercaderías, ¿sí? Todo ese ingreso y salida de dinero en efectivo, ¿sí?, tiene impacto en el resultado que va a tener la empresa considerando la inflación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo activos, ahora vamos a contemplar los conceptos para el ejercicio 1, ¿sí?, del tema modelos contables, pero si yo tengo activos que se ven afectados por la inflación, como el caso del efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo efectivo y hay un contexto inflacionario, pierdo poder adquisitivo, ¿sí? No es lo mismo tener 100 pesos hoy que tener 100 pesos en diciembre, ¿sí? Seguramente lo que pueda comprar hoy con 100 pesos no será lo mismo que lo que pueda comprar en diciembre, ¿sí?, considerando que hay un contexto inflacionario. Entonces, al tener activos que se ven afectados por la inflación, yo yo empresa o organización que tengo que presentar los estados contables, voy a tener una pérdida de poder adquisitivo que se ve reflejada como un resultado negativo, ¿sí? Ahora, si en vez de tener activos que se ven afectados por la inflación, tengo pasivos denominados en pesos, ¿sí?, sin cláusulas de ajuste, ni intereses, ni nada, bueno, ese pasivo monetario, porque se ve afectado por la inflación, me va a generar un resultado positivo. ¿Por qué? Porque a mí en un contexto de inflación me va a costar conseguir los pesos mucho menos que si no hubiera inflación, ¿sí? Por eso generalmente las personas, cuando hay inflación y tienen opción de pagar en cuotas sin interés, se vuelcan al pago en cuotas sin interés. ¿Por qué? Porque al haber un contexto de inflación, capaz que algo que compré hoy dentro de 3 meses o 4 meses me implica un menor costo, ¿sí?, pagarlo. Entonces, 3 variables a considerar para definir un modelo contable, ¿sí? Tenemos capital a mantener, que será capital físico o financiero; criterios de medición, que será a costo original o a valor corriente; y la unidad de medida, que va a ser a moneda heterogénea o a moneda homogénea. Entonces, bueno, acá repasa un poquito, ¿no?, estos conceptos de capital a mantener, ¿sí? Es el criterio a aplicar para definir el capital que debe ser conservado, ¿sí? Por eso capital a mantener. Y además determina la magnitud de ganancias o pérdidas de un periodo, ¿sí? El capital financiero mide el capital en función de los pesos invertidos por los propietarios del ente, es decir, en términos monetarios exclusivamente. Entonces existirá ganancia cuando el patrimonio neto final exceda al patrimonio neto inicial, una vez eliminados los efectos de los aportes y retiro de los socios, ¿sí? Recuerden que el patrimonio, remontándonos a las primeras clases, ¿sí?, cuando vimos variaciones permutativas y modificativas, recuerden que las que denominábamos como modificativas del patrimonio neto eran las que tenían algún tipo de resultado positivo o resultado negativo, que es la manera en la que se ve afectado el patrimonio neto, ¿no? Entonces, tendrá resultado positivo o negativo, ¿sí?, en función de si el patrimonio neto al final del ejercicio es mayor que el patrimonio neto inicial, considerando valores monetarios, ¿sí?
Ahora, el capital a mantener físico, ¿sí?, no identifica al capital con el dinero aportado, sino con el valor de los bienes físicos necesarios para mantener la capacidad operativa. Entonces, existirá ganancia solamente si la capacidad productiva u operativa excede al final de un periodo a la capacidad productiva física que existía al comienzo del mismo, ¿sí? Que es un poquito lo que hablábamos o mencionábamos antes. ¿Cómo se puede medir la capacidad operativa del capital invertido? Y bueno, es el importe necesario para la reposición de los mismos activos físicos poseídos por el ente al inicio del periodo, ¿sí? Entonces, si yo al inicio del periodo tenía determinados activos físicos, ¿sí?, para determinada producción, bueno, al cierre del ejercicio, una manera en la que puedo medirlo es cuánto le costaría a la empresa adquirir, ¿sí?, esos mismos activos que poseía al inicio del periodo. Es el importe necesario para la reposición de los activos físicos que permitan producir el mismo volumen de bienes y servicios que producía el capital aportado originariamente, pero teniendo en cuenta el avance tecnológico. A ver, si bien el capital físico existe y se da en determinadas organizaciones que tienen alguna actividad productiva, ¿sí?, que le es necesario medir su capital o considerar mantener su capital para poder seguir manteniendo esa capacidad operativa, pero generalmente el que vemos y aplicamos y es el que vamos a considerar para la práctica de esta materia va a ser el capital a mantener financiero, ¿sí?, el denominado en términos monetarios. Bien, respecto a criterio de medición, ¿sí?, ahí habíamos mencionado las dos modalidades o las dos opciones, ¿sí?, evaluar a costo original o a valores corrientes, ¿sí? El costo, bueno, se refiere al valor al cual yo incorporé esos bienes al patrimonio, ¿sí? Se trata de un valor histórico del pasado porque justamente es el que me costó a mí al momento de su incorporación al patrimonio, con lo cual puede ser que esa incorporación haya sido en el mes en el que estoy cerrando ejercicio o pudo haber sido con anterioridad, con lo cual por eso se habla de un valor del pasado o un valor histórico, ¿sí? Bien, el costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado, lo que corresponde en función de su destino, ¿sí? Incluye la porción asignable a los costos de servicios externos e internos necesarios según el destino del bien. Por ejemplo, el caso de flete, seguro, costo de la función de compras, costo del sector de producción, ¿sí? Recuerdan que habíamos visto para el primer parcial que cuando adquiríamos mercaderías y teníamos algún costo de flete, ¿sí?, ese valor o ese costo adicional lo activábamos, ¿sí?, lo sumábamos al valor del bien, justamente ¿por qué? Porque es un gasto necesario para poder contar con esa mercadería, ¿sí? Entonces, forma parte de ese costo original o costo histórico o costo de incorporación al patrimonio que va a tener que considerar la empresa. El costo de adquisición de un bien estará dado por su precio de compra de contado, ¿sí? Recuerden que no consideramos los costos financieros como costo de adquisición de un bien, ¿sí?, menos bonificaciones por volumen o similares, más los costos necesarios para su adquisición, menos los impuestos recuperables. Bueno, en ese caso está hablando por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Más los impuestos no recuperables, como por ejemplo los derechos de importación. Esto es lo que vamos a tener que considerar al momento de evaluar el costo de adquisición de un bien, ¿sí?, que generalmente se hace cuando se adquiere ese bien y se lo incorpora al patrimonio de la empresa, ¿sí? Pero a lo que hacemos referencia más que nada a que es un valor que se determina al momento en que este bien se incorpora al patrimonio de la sociedad, ¿sí?, y queda definido a ese valor, a ese costo histórico,
¿sí? Por más que yo esté evaluando ese bien a fecha de cierre de ejercicio y hayan pasado 3 o 4 o 5 meses, ¿sí? Queda ese valor original como valor a cierre de ejercicio para esos bienes. ¿Qué es la diferenciación que hay con el valor corriente? ¿Sí? Que el valor corriente, dijimos, es este valor que determinamos a fecha de cierre de ejercicio para exponer en mi estado de situación patrimonial o mis estados contables el valor presente de esos bienes que yo estoy mostrando en mis estados contables. Bueno, se refiere a los valores del momento de la medición, se trata de los valores del presente, el valor corriente de un activo o de un pasivo es el valor que para el ente tienen dichos elementos patrimoniales al momento en que se practica su medición, en general a la fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Yo voy a establecer esa medición, ese costo, que por ahí es el mismo que tuve que considerar al momento que incorporé ese bien a mi patrimonio, pero lo voy a determinar en un momento en el que yo estoy cerrando el ejercicio, que es la foto que tengo que mostrar en mis estados contables, ¿sí? Bueno, ahí repito un poquito, por lo tanto se refiere a un valor del presente y no del pasado, ¿sí? Con lo cual tenemos costo original o costo histórico, ¿sí? Por un lado, una manera de exponer mis saldos en mis estados contables, y la otra manera será a valor corriente, a valor de presente, a una determinación que hago al momento en el que estoy cerrando mi ejercicio. ¿Cuáles son ejemplos de valores corrientes? Por ejemplo, el valor neto de realización, ¿sí? El valor neto de realización, ¿cuál va a ser? Si yo tengo que evaluar determinado bien, por ejemplo, unos títulos públicos que adquirí en el mercado de capitales, ¿sí? Yo voy a tener que considerar el precio, ¿sí?, de esos títulos públicos, ¿sí?, menos todos los gastos directos de venta, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero determinar yo al calcular su valor neto de realización? Es cuánto obtendría yo empresa, yo sociedad, yo persona jurídica, si me deshiciera de esos activos o de esos bienes, ¿sí? Entonces, si yo tengo que vender mis títulos públicos, si hiciera de cuenta que voy a vender mis títulos públicos, voy a considerar su precio en el mercado y qué gastos relacionados voy a tener con esa venta, ¿sí? Como vimos la clase pasada, existen intermediarios para poder comprar o vender estos instrumentos en el mercado de capitales, y al momento de vender esos bienes, yo tengo gastos asociados, ¿sí? Será el arancel que le tenga que pagar a mi agente de bolsa, serán los derechos de mercado que se cobren por esa operación, ¿sí? Entonces tengo que ir descontando, si bien del precio al que yo lo voy a vender, menos esos gastos que indefectiblemente voy a tener si quiero hacer líquida esa inversión, si quiero realizarla, ¿sí? Pero no es que la voy a vender efectivamente, sino que calculo, ¿sí? Es un valor de referencia para poder obtener su valor corriente, nada más que eso. Entonces, una de las opciones es calcular el valor neto de realización, que no es nada más ni nada menos que el precio de venta al contado menos los gastos directos de venta. Otra opción de valor corriente es el valor de reposición. ¿Cuánto me costaría a mí volver a adquirir ese mismo bien? ¿Sí? Ese es el valor de reposición, reponerlo. Valor actual, que es el que conocimos cuando vimos el valor actual neto, ¿sí? El VAM, que es el valor presente de los flujos de fondos futuros, ¿sí? Valor de uso es otra modalidad en la que podemos, otra opción que tenemos para poder obtener un valor corriente de algún bien, ¿sí? El valor que se le da, el valor de uso que tiene para una empresa, que es más que nada relacionado con los bienes de uso, ¿sí? Capaz que a una empresa les resulta más representativo
definir el valor de uso de una maquinaria que averiguar su costo de reposición, ¿sí? Le parece más representativo de su valor corriente, entonces considerará su valor de uso, ¿sí? Costo de cancelación, ¿sí? Que es otra manera, otra opción para calcular el valor corriente. Se denomina de esta forma el valor actual descontado a la tasa de cierre de la operación más los gastos necesarios para cancelarla, ¿sí? En este caso es eh, otra opción que tenemos para calcular un valor presente o un valor actual o un valor corriente de un bien. Y nos queda el último, que es la unidad de medida, que es el que les había mencionado, que va a tener que considerar la inflación, ¿sí? En el caso de estar hablando de moneda heterogénea, va a mezclar monedas de distintas fechas sin importar, ¿sí? Y en el caso de considerar moneda homogénea, lo que vamos a tener que hacer es considerar el impacto de la inflación que hubo durante el ejercicio, ¿sí? Y exponer los saldos en mis estados contables a una moneda de fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Bueno, ahí menciona el concepto de inflación, la suba generalizada de los precios, ¿sí? De los bienes y servicios. Y vamos a tener acá dentro o una consideración que vamos a tener que hacer para el modelo que considera una moneda homogénea es en discernir, ¿sí? Las partidas monetarias de las partidas no monetarias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Como hablábamos recién. Si yo tengo efectivo, cash, caja, ¿sí? O un cheque denominado en pesos o saldo en mi cuenta bancaria en pesos, ¿sí? Eh, en ese caso tengo una partida monetaria. ¿Por qué? Porque yo, si hay inflación, ¿sí? Al tener esos activos en cash o en el banco o en un cheque, ¿sí? Pierdo poder adquisitivo. En ese caso, es un activo monetario. También puedo tener pasivos monetarios, que va a ser la deuda denominada también en pesos, ¿sí? Sin ningún tipo de cláusula de ajuste. Y en ese caso también voy a verme afectado por la inflación, ¿sí? Pero además de las partidas monetarias, que son tanto los activos o los pasivos denominados en pesos, ¿sí? Que es la moneda que sufre el impacto de la inflación, también voy a tener partidas no monetarias, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estas partidas no monetarias? Las que no se ven incididas por la inflación, ¿sí? Con lo cual, si yo tengo un escritorio, ¿sí? Dentro de mi activo, por más que haya inflación o no, yo voy a seguir teniendo el mismo escritorio, ¿sí? Por otro lado, veremos el tema de amortizaciones, depreciaciones, eso va por otro carril, pero el escritorio lo sigo teniendo, ¿se entiende? Entonces, por más que haya inflación, no es que pierdo un cuarto del escritorio o pierdo la mitad del escritorio, yo sigo teniendo un escritorio, ¿sí? O si tengo mercaderías en mi stock, por más que haya inflación o no haya inflación, yo voy a seguir teniendo la misma cantidad o stock de mercaderías, con lo cual ese tipo de bienes, ¿sí? Podemos considerar que se encuentran incluidos dentro de las partidas no monetarias, ¿sí? Que por más que haya inflación, no se ven incididos. Entonces, dicho esto, ¿sí? Vamos a ir completando la guía, ¿sí? El ejercicio número 1 del tema modelos contables. La voy a compartir así. La vamos siguiendo de ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere consultar Perdón, algo? profe. Sí. Ujú. Eso que decía generan REMCAM, o no sé con bien cómo decía. RECPAM. Resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. Ahí va, perfecto. Sí, que es si yo tuve pérdida o ganancia por ese impacto de la inflación en los bienes que conforman
mi patrimonio. Es medio largo, por eso está abreviado, pero es resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, Bárbaro, gracias. no, de nada. Les comparto la guía y vamos a ir al ejercicio de modelos para que vayan completando ustedes también. ¿Sí? Voy a agrandar un poquito. Entonces, me dice, modelos contables. Para cada una de las siguientes partidas, determinar si se trata de monetario, ¿sí? Expuesto a la inflación, o no monetario. Y tenemos ahí distintos conceptos o distintas cuentas o distintas referencias, ¿sí? Entonces, dijimos, monetario es lo que se ve afectado por la inflación, ¿sí? Que por ende son las partidas que nos van a generar RECPAM, nos van a generar resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. Ahora, lo no monetario es lo que no se va a ver incidido por la inflación, ¿sí? Con lo cual yo tengo que ajustar esas cuentas para expresarlas a moneda homogénea, pero no son las que me generan resultado por el cambio del poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? ¿Por qué tengo que ajustar? Porque si considero un modelo en moneda homogénea, tendré que unificar todas estas cuentas que tengo a una moneda de fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Ahora, si yo tengo un modelo que considera moneda heterogénea, me olvido de la inflación, ¿sí? Y voy a sumar y restar monedas de distintas fechas, ¿sí? ¿Qué quiere decir monedas de distintas fechas? Por ejemplo, yo compré mercaderías en febrero, compré en junio y compré en octubre. Mi ejercicio cierra en diciembre. Bueno, yo tendré el valor de la mercadería que compré en febrero, le voy a sumar el valor de las mercaderías que compré en junio y le voy a sumar el valor de las mercaderías que compré en octubre. Totalizando esa sumatoria, voy a exponer el saldo de mercadería a fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Eso es moneda heterogénea. ¿Por qué? Porque sumo mercaderías de una fecha, ¿sí? En este caso de febrero, con una mercadería que compré en junio y que compré en octubre. Son monedas de distintas fechas, sin embargo, yo estoy sumando las tres, ¿sí? De acuerdo al monto el cual le asigné, ¿sí? En cada uno de esos momentos, febrero, junio y octubre, ¿sí? Y totalicé y expuse el saldo de mercadería a fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? A moneda heterogénea, porque sumé monedas de 3 meses distintos, ¿sí? Sin embargo, si yo considero moneda homogénea, voy a tener que ver y reexpresar, ¿sí? Una moneda de febrero, ¿sí? Ver cuánto fue la inflación del periodo y ajustarla para exponer esa moneda a fecha de diciembre, que es la fecha en la que yo tengo que exponer su saldo en mis estados contables. Haré lo mismo con la adquirida en junio y la reexpresaré a fecha de diciembre, y haré lo mismo con la adquirida en octubre y la reexpresaré a fecha de diciembre. Una vez que tengo las tres mercaderías, ¿sí? Adquiridas en distintos momentos, ¿sí? Pero la tengo reexpresada las tres a una moneda de fecha de cierre de ejercicio, ahí recién puedo sumar, ¿sí? Y exponer el saldo en moneda homogénea, ¿sí? Que sería expresando la moneda a una sola fecha, que sería la fecha de cierre de ejercicio. Vamos a ver ejercicios prácticos en los que vamos a aplicar esto, ¿sí? Pero en definitiva, si no tenemos en claro qué conceptos o qué partidas son monetarias y cuáles son no monetarias, luego se nos va a complicar para saber cuáles son las partidas que tenemos que ajustar, cuáles son las partidas que generan un resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Entonces, las partidas monetarias, repetimos, son las que se van a ver afectadas por el contexto inflacionario,
¿sí? Y por ende son las que me van a generar el resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda, porque yo voy a ganar o perder en función de si tengo activos o pasivos monetarios, ¿sí? Ahora, si yo tengo partidas no monetarias, si bien no me afecta la inflación en esas partidas, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 100 unidades de mercadería, voy a seguir teniendo 100 unidades de mercaderías. Lo que tengo que hacer nada más es adecuar su saldo a una moneda homogénea de fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Entonces, partidas monetarias no las ajusto, ¿sí? Porque si yo tengo 100 pesos cash al cierre de ejercicio, si bien voy a perder poder adquisitivo por esos 100 pesos cash, no voy a hacer aparecer o voy a partir el billete y voy a tener la mitad de un billete de 100 porque perdí poder adquisitivo. Yo voy a seguir teniendo el billete de 100 pesos, lo que pasa es que ese billete de 100 vale menos, ¿sí? Entonces, a lo que hago referencia es que, si bien las partidas monetarias son las que se ven incididas por la inflación, no conllevan un ajuste contable. ¿Por qué? Porque no puedo aumentar o disminuir su valor, ¿sí? Si yo tengo 200 pesos, voy a seguir teniendo 200 pesos. Lo que tengo que hacer es exponer o de alguna manera reflejar el resultado negativo por ese impacto que tengo de pérdida de poder adquisitivo. Ahora, las partidas no monetarias, si bien no me van a generar un resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda, yo las tengo que ajustar, la tengo que reexpresar a una moneda de fecha de cierre de ejercicio, porque si yo compré mercaderías en febrero, como mencionábamos recién, no puedo exponer ese mismo monto a fecha de cierre de ejercicio en un contexto de inflación. ¿Por qué? Porque de alguna manera tengo que llevar esa moneda de febrero a una moneda de fecha de cierre de ejercicio, sea diciembre, sea junio, sea la fecha de ejercicio, de cierre de ejercicio que tenga la empresa. Entonces, primer ejercicio, ¿sí? Definir cuáles son partidas monetarias y cuáles son partidas no monetarias. Si decimos dinero en efectivo en pesos, ¿qué vamos a decir? ¿Es una partida monetaria o no monetaria? Monetario. Monetaria, ¿sí? Justamente es el caso que mencionamos recién. Ahora, si tenemos dinero en efectivo en dólares, También. en ese caso no. ¿Por qué? Porque el dólar es dólar, ¿sí? No se ve afectado por la inflación, ¿sí? Lo único que vamos a ver afectado por un contexto de inflación es la moneda de curso legal, el pesos, ¿sí? Si yo tengo es como si yo tengo 100 dólares, no me veo afectado por la inflación. O generalmente la moneda en dólar o en moneda extranjera tiene poco impacto de inflación, ¿sí? Es muy raro que haya inflación en dólares. Y por eso, eh, fíjense que los rendimientos por inversiones en dólares, por ejemplo, si yo pongo un plazo fijo en dólares, no me genera mucha rentabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil que le cambie el valor del dólar. Sin embargo, el del peso sí, porque eh, hay inflación. Y entonces, como constantemente hay inflación, yo constantemente pierdo poder adquisitivo con esos pesos que tenga, ¿sí? Situación que no se suele dar con los denominados en dólares, sea cualquier activo que tenga en dólares. Si decimos, entonces, dinero en efectivo en pesos, monetario. Dinero en efectivo en dólares, no monetario, ¿sí? Cheques de terceros en cartera, o sea que tiene en su haber la empresa, en pesos, ¿ahí qué opinan? Sería no monetario porque el cheque lo tengo. Sí, pero como está denominado en pesos, Ah, ¿qué claro. pasa? Sí, ¿Sí? Si suplementación. yo cobro ese cheque hoy, tengo cierto poder adquisitivo. Ahora, si yo ese cheque lo cobro dentro de 30 días, ¿sí? Y bueno, no voy a tener el mismo poder adquisitivo.
Entonces, cheques de terceros en cartera en pesos, monetario, ¿sí? En ese caso sí se ve incidido por la inflación. Bienes que comercializa el ente, mercaderías, por ejemplo. No monetario. No monetario, así es. Profe, Local, perdón. sí. O sea, los bienes igual también no se pueden desvalorizar, o sea, eso estaría directamente en la amortización, por eso es que se cuenta como no monetario. En realidad se desvalorizan y eso está considerado en la amortización para el caso de los bienes de uso, o mismo las mercaderías, ¿sí? Los bienes que la empresa comercializa tienen un valor hoy, pero capaz a fecha de cierre de ejercicio tienen otro valor, ¿sí? Ahí Ok. juega el término de valor presente o valor corriente, ¿sí? Que era el que mencionábamos antes, que lo podemos calcular considerando el valor de reposición, cuánto me costaría a mí volver a adquirir esos bienes. Pero es ese concepto de que aumente o disminuya el valor de esos bienes que comercializa la empresa, por ejemplo, en este caso, tal vez no está solamente relacionado con la inflación, ¿sí? Es un valor de mercado, ¿sí? Puede ser que, no sé, yo comercialice heladeras, ¿sí? Y a mí la heladera hoy me costó un determinado valor, que si yo me fijo el valor de mercado de las heladeras a fecha de cierre de ejercicio, capaz que es otro valor, ¿sí? Pero eso es un valor de mercado, un valor de referencia de ese tipo de bien. No necesariamente va a ser por la inflación, ¿sí? A lo que voy es que el valor que yo compré o que adquirí esos bienes puede variar de su valor presente o su valor corriente a fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Pero el bien en sí no se ve afectado por la inflación. ¿Por qué? Porque si yo tengo 100 heladeras, ¿sí? Que son los artículos que comercializo, no vendí ninguna y al cierre del ejercicio sigo teniendo esas 100 heladeras, por más que haya inflación o no, no es que yo perdí una heladera o gané 2 heladeras o me aparecieron 5 heladeras en mi stock. No, yo voy a tener la misma cantidad, haya inflación o no. A eso es a lo que hago referencia. ¿Se entiende? Con monetario y no monetario. Bárbaro, gracias, profe. No, de nada. Entonces, si decimos local de oficina, de administración, referido al local sí, en sí, a la edificación, ¿qué decimos? ¿Es monetario o no monetario? No monetario. No monetario, exacto. ¿Sí? Por más que haya inflación o no, el local lo voy a seguir teniendo. Deudas en dólares por compra de mercaderías. No monetario porque está en dólares. Exacto, no monetario, porque está en dólares. Camioneta que el ente utiliza como reparto. La No camioneta, monetario. el rodado, exacto, no monetario. Haya inflación o no haya inflación, yo sigo teniendo la camioneta, ¿sí? Capital aportado por los accionistas. Si es en pesos, calculo que monetario o no. En realidad el capital es no monetario. ¿Por qué? Porque el Ok. capital es lo que representa el aporte realizado por los socios, ¿sí? Está definido, será, por ejemplo, en una sociedad anónima, tantas acciones denominadas a un valor, no sé, X, ¿sí? Cada una. Ese monto definido como capital es no monetario, ¿sí? Ventas del periodo. Monetario. En realidad es no monetario. Todos los resultados que tenga la empresa, ya sea positivos o negativos, son no monetarios, ¿sí? Porque no tienen que ver con algo financiero, sino que tienen que ver con algo económico, ¿sí? Siempre que decimos
el resultado económico de una sociedad, de una empresa, hablamos de los resultados positivos y los resultados negativos, ¿sí? Entonces, Claro. siempre que hablamos de resultado es no monetario. Ahora, si vos me decís, bueno, hice una venta y cobré en efectivo. Bueno, el efectivo, la caja, sí va a ser monetario, pero el resultado en sí, no. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero es por definición, ya sean resultados positivos o resultados negativos, son no monetarios. Con lo cual, ventas del periodo y gastos de sueldos, los dos van a ser no monetarios. Pero si decimos deudas en pesos a proveedores sin interés, Eso porque sin interés no sería no monetario. ¿por qué sin interés justamente es monetario? Ah, ¿Por qué? Porque si tiene interés, tiene una consideración mínima o pierde capaz valor. acertada de la interés, de la inflación, ¿sí? En cambio, si es sin interés, o sea, a mí me va a beneficiar sacar una deuda a plazo sin interés en un contexto de inflación, porque se va a licuar esa deuda y yo capaz que dentro de 3, 4, 5 meses me va a costar menos conseguir esos pesos para cancelar la deuda con mi proveedor, justamente por la desvalorización de la moneda. Entonces, deudas en pesos sin interés monetario. Ahora, deudas en pesos con interés No monetario. no monetario. Entonces, sin interés monetario, con interés no monetario. ¿Se entiende por qué? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Nos queda dinero en cuenta corriente bancaria en pesos, capaz que no está aclarado y correspondería aclararlo, Monetario. monetario, ¿sí? Dinero en plazo fijo, Ese sería no monetario. No no, monetario. no monetario. Sí, generalmente el plazo fijo da algún porcentaje de rentabilidad, ¿sí? Capaz que no acompaña o no es exactamente igual, capaz a la inflación que hay en ese mismo periodo, pero de alguna manera tiene alguna cláusula de ajuste, ¿sí? No es que yo me desvalorizo con los pesos que tengo en ese plazo fijo, ¿sí? Considerando que el plazo fijo sea en pesos, ¿no? Y si es en dólares también, es no monetario. Acciones como inversión del ente, si yo, por ejemplo, adquiero acciones de Aluar o de YPF como No, inversión, no monetario. no monetario, exactamente. Criptomonedas como inversión del ente, No monetario. no monetario. Intereses por deudas financiadas. ¿Monetario o no? ¿Qué serían los intereses por deudas financiadas? ¿Qué representarían para la empresa? Ah, no, sería no monetario. No monetario, porque es un resultado, ¿sí? Es un Un resultado resultado. negativo. Exacto. Resultados dijimos no monetarios. Y dividendos a pagar a los accionistas en pesos, capaz Eh, también vale la aclaración. Monetario. Monetario, ¿sí? Es una deuda, es un pasivo en pesos, con lo cual es monetario, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo quedó sin completar? ¿Alguno que se haya perdido en el camino? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien. Vamos con el ejercicio 2, ¿sí? Como para plasmar un poquito dentro de un estado de situación patrimonial, ¿sí? Para cada uno de los siguientes ejemplos, determinar la estructura patrimonial al 31 de diciembre del X9, sabiendo que la inflación anual fue del 10% y el modelo a seguir es el de capital a mantener financiero, valor, unidad de criterio de medición costo y unidad de medida moneda homogénea, ¿sí?
Con lo cual, considero el capital a mantener financiero, valúo a costo, ¿sí? No a valor corriente, sino a costo histórico, a un valor pasado, y el criterio de medición de la moneda es a moneda homogénea, con lo cual voy a tener que tener en cuenta la inflación y exponer los saldos, ¿sí? Ajustados o en moneda homogénea de fecha de cierre de ejercicio. Este modelo generalmente lo solemos denominar costo histórico con ajuste, ¿sí? Vamos a tener 4 modelos. Costo histórico a secas, ¿sí? Que no es nada más ni nada menos que como lo venimos viendo, ¿sí? Si yo tengo mercaderías compradas en enero y no las vendí y las mantengo a fecha de cierre de ejercicio, valúo ese mismo costo histórico, con lo cual ese modelo generalmente suele llamarse modelo de contabilidad histórica. Luego tenemos el modelo de contabilidad histórica ajustado por inflación, que sería este caso, porque evaluamos a costo histórico, pero si bien reexpresamos a una moneda de fecha de cierre de ejercicio. Luego existe el modelo valor corriente, ¿sí? Sin considerar la inflación, solo que de los activos o de los elementos del patrimonio que podamos determinar un valor presente a fecha de cierre de ejercicio, lo vamos a exponer a ese valor presente. Ese es en el caso del modelo de valores corrientes. Y por último, un cuarto modelo que es el modelo combinado o el modelo de valor corriente a moneda homogénea, que además de considerar los valores corrientes, los valores presentes a la fecha de cierre de ejercicio, también considera la inflación, ¿sí? Entonces tenemos 4 modelos: histórico, histórico con ajuste, valor corriente y valor corriente ajustado. Entonces, en este caso, el que nos plantea, ¿sí? Capital a mantener financiero, valuar a costo y a moneda homogénea, es el modelo histórico con ajuste, ¿sí? Entonces me dice, nota, recordar realizar los siguientes pasos, ¿sí? Clasificar las partidas monetarias y no monetarias. ¿Por qué? Porque si yo no sé si tengo partidas monetarias y no monetarias, no sé cuáles me van a generar un resultado por exposición a la inflación y cuáles voy a tener que adecuar su valor por más que no se vean incididos por la inflación. Con lo cual, una vez que tengo el activo, el pasivo, el patrimonio neto, voy a ir identificando cuáles son partidas monetarias y cuáles son no monetarias, como vimos en el caso del ejercicio anterior. Anticuar las partidas. ¿Qué sería esto? Identificar su fecha de origen, en qué momento se incorporan al patrimonio, ¿sí? Luego determinar el coeficiente de ajuste, que es el que le voy a aplicar para poder llevar un valor de esa determinada fecha de origen y reexpresarlo a un valor de fecha de cierre de ejercicio. Paso número 4, reexpresar las partidas utilizando método directo e indirecto, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Y siempre tener en cuenta el valor recuperable de los activos, ¿sí? En este caso, considerar más que nada en este sentido es para el valor corriente, ¿sí? Pero en el que vamos a ver ahora, que es el de contabilidad histórica con ajuste, ¿sí? Tenemos estas situaciones de activo-pasivo, la situación A, B, C y C, ¿sí? Vamos primero con la situación A, ¿sí? Me dice que la situación al 1 de enero del X9 se componía dentro del activo con caja, ¿sí? No tenía pasivo y tiene capital, ¿sí? Las únicas 2 cuentas que va a tener o que tiene es caja y capital. Caja por 500, capital por 500, ¿sí? Si tenemos que identificar partidas monetarias y no monetarias, ¿qué podemos decir de estas 2 cuentas? ¿Que caja es monetaria o no?
Caja es monetario, Y sí. el capital es no monetario. Y el capital es no monetario. Profe, siempre hay una contraparte como por ejemplo, vos compras algo y lo pagás con efectivo, siempre que hay una monetaria y una no monetaria, ¿o no? No necesariamente. Yo puedo tener una no monetaria y monetaria, monetario y monetario, ¿sí? Si yo cancelo un pasivo en pesos con caja, ahí estoy dando de baja un pasivo que es monetario y desprendiéndome de caja, que es un activo monetario también, ¿sí? Ah, ok. Con lo cual puede darse la combinación. No es que siempre necesariamente es un activo una partida monetaria con una partida no monetaria, ¿sí? Pero sí se mantiene la ecuación contable básica, ¿sí? Esto de que el activo es igual al pasivo más patrimonio neto. Eso nunca eh, lo vamos a dejar de lado, ¿sí? Más allá de que estemos exponiendo cualquier tipo de modelo contable que mencionaba recién, tanto el histórico con ajuste, el de valor corriente o el combinado, cualquiera de esos 4 modelos, de cualquier forma, tienen que cumplir con esa ecuación básica, ¿sí? Que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Eso es para el caso de la situación A. Vamos con la situación B. Si tenemos que identificar partidas monetarias y no monetarias, ¿sí? Dentro del activo tenemos valores a depositar, suponemos que es en pesos, ¿sí? Mercaderías y por otro lado tenemos capital, con lo cual ahí, ¿cómo vamos a clasificar estas cuentas o estas partidas? ¿Valores a depositar en pesos? No, no monetario todo. No, los valores a depositar en pesos es monetario. Ok. Por ahí no aclara que es en pesos, ¿sí? Pero generalmente tenemos en pesos. ¿Por qué? Porque más allá de que yo tenga un papelito que me dice que tengo 200 pesos, implican la moneda de curso legal, ¿sí? Es como el saldo en la cuenta bancaria en mi caja de ahorro o en la cuenta corriente. Si tengo pesos y hay inflación, esos pesos constantemente pierden poder adquisitivo, ¿sí? Si hay un contexto de inflación, obviamente, que es el caso que estamos viendo. Ahora, mercaderías, sí es no monetario, ¿sí? Porque las mercaderías las voy a seguir teniendo, haya inflación o no, ¿sí? Tendré que adecuar su valor a una moneda homogénea de fecha de cierre de ejercicio, pero es no monetario. Y el capital, como dijimos antes también, es no monetario. Y vamos con la situación C, que es dentro del activo, tiene títulos públicos, eso significa la TP, títulos públicos. Dentro del pasivo tenemos deudas en pesos sin interés y tenemos el capital. ¿Qué opinan ahí? Los títulos públicos son no monetarios Títulos públicos no monetarios, así es. y las deudas sin intereses son monetarios. Monetario, exacto. Y bueno, el capital es capital, ya lo habíamos dicho. Y el capital no monetario, como habíamos dicho. Bien, déjenme ver si tengo por acá la resolución de este ejercicio, porque más allá de identificar, como dijimos recién, las partidas monetarias y no monetarias, ¿sí? Tenemos que exponer este estado contable o estas distintas situaciones en el modelo de contabilidad histórica con ajuste, ¿sí? Con lo cual vamos a ver cómo quedan estos 3 casos para ese modelo contable. Entonces, modelos contables. Voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir la solución.
Voy a agrandar un poquito esto. Entonces, está trasladado acá, no sé si los que pueden ver lo ven, ¿sí? Está trasladado la situación cómo me quedaría la situación al 30 de diciembre del X9, que es lo que me solicitaba el ejercicio, ¿sí? Para el primer caso, el A, teníamos dentro del activo caja, que dijimos que era una partida monetaria, ¿sí? Dentro del pasivo y el patrimonio neto teníamos el capital, ¿sí? Y fíjense que la expresión de esta situación inicial al 1 de enero se modifica, ¿sí? Al 30 de diciembre o al 31 de diciembre, fecha de cierre de ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio me decía que había un contexto de inflación o que la inflación anual fue del 10%, ¿sí? Entonces, si la inflación anual fue del 10% y yo mantuve esta misma situación desde enero a diciembre, ¿sí? Estos 500 pesos me implicaron a mí una pérdida de poder adquisitivo del 10%, ¿sí? Acá tenemos la determinación del RECPAM por los rubros monetarios, en este caso solamente teníamos caja, ¿sí? Pero si tenemos pasivo monetario, también va a tener impacto en el resultado por el cambio del poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? En este caso, caja por 500, si yo considero ese 10% de inflación que hubo durante el periodo, sé que tuve una pérdida de poder adquisitivo de 50, ¿sí? Que va a estar reflejado a través de esta cuenta RECPAM, ¿sí? Que va a estar modificando el patrimonio neto negativamente, porque si tengo activos monetarios, pierdo poder adquisitivo, con lo cual me genera un resultado negativo. ¿Qué va a pasar con el capital? Si bien el capital no es una partida monetaria, sino que es no monetaria, ¿sí? Yo tengo que exponer a fecha de cierre de ejercicio a moneda homogénea, con lo cual tengo que ajustar, ¿sí? Este valor del capital aplicándole un coeficiente de ajuste. ¿Cuál va a ser ese coeficiente de ajuste? Y 1,10, porque la inflación fue del 10% anual. El capital, ¿cuándo se incorporó o desde qué momento está en el patrimonio? Desde el 1 de enero, ¿sí? Con lo cual, si la cuenta capital se originó en enero y la tengo que reexpresar a diciembre, le voy a aplicar, ¿sí? O lo voy a incorporar como una cuenta ajuste de capital, un 10% que es el que corresponde a la reexpresión de estos 500 pesos de capital a una moneda de fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Es como que adecuo su valor a un valor expresado a fecha de cierre de ejercicio. Para el caso del capital, siempre se plasma el valor del capital original en la cuenta capital y todos los ajustes que se vayan haciendo en relación a, a la reexpresión de la cuenta por el impacto de la inflación o en este caso por la consideración de la inflación, se ponen en una cuenta aparte que se denomina ajuste de capital, ¿sí? Para no modificar o no ensuciar el valor original del capital de la empresa. Entonces, fíjense, caja, si yo tenía 500 pesos, voy a seguir teniendo esos 500 pesos porque sigo contando los billetes y cuento 500 pesos, pero en relación a estos 500 pesos, veo el impacto en el patrimonio neto de 50 negativos, ¿sí? Que es la pérdida de poder adquisitivo que yo tuve por esos 500 pesos cash. ¿Por qué? Porque el enunciado me decía que había un 10% de inflación durante el periodo. ¿Y qué pasa con capital? Como es una partida no monetaria, ¿sí? La debo ajustar para exponer a su valor a moneda
homogénea de fecha de cierre de ejercicio. Si no me queda estos 500 pesos a un costo histórico, ¿sí? Heterogéneo, estaría mezclando monedas de enero con moneda de fecha de cierre de ejercicio. Entonces, lo que hago es reexpresar su valor a una moneda homogénea, que sería su valuación o su determinación a fecha de cierre de ejercicio. Y si nos fijamos, el total del activo me da exactamente igual que total del patrimonio neto en este caso, porque el pasivo no había. Bien. Vamos con la situación B, en la que teníamos los valores a depositar por 200, mercaderías por 300 y capital por 500. ¿Sí? Esa era la situación a enero del X9. Lo que estamos viendo acá es su reexpresión a diciembre del X9. ¿Sí? Habíamos dicho los valores a depositar en pesos corresponden a una partida monetaria, con lo cual me van a generar una pérdida de poder adquisitivo, con lo cual vamos a expresarlo como un resultado negativo, ¿sí? ¿De cuánto va a ser? Y bueno, del 10% respecto de esos 200 pesos que tenía como valores a depositar. Mercaderías, dijimos, partida no monetaria, ¿sí? Pero no la puedo dejar en 300 pesos, porque la tengo que exponer a una moneda homogénea de fecha de cierre de ejercicio. ¿Cómo voy a hacer eso? Le aplico el coeficiente de ajuste, que va a ser 1 más la inflación que hubo durante el periodo, 1,10. ¿Sí? Entonces, 500 por 1,10, 550. Perdón, este es el capital. Mercaderías, 300 por 1,10, 330. ¿Sí? Entonces, la moneda homogénea a la cual tengo que exponer las mercaderías a fecha de cierre de ejercicio va a ser 330. Capital, mismo caso que la situación A que vimos antes, eran 500 por 1,10, 550. Expreso el capital a su valor original y en la cuenta ajuste de capital el valor del ajuste correspondiente para que en total me queden los 550, que es el valor ajustado. Y los 20 relacionados con la pérdida de poder adquisitivo que tengo en función de esos valores a depositar en pesos. Total del activo, 530, total del patrimonio neto, 530. ¿Sí? Eso se tiene que respetar, mantener la ecuación contable básica. Vamos con la tercera situación, que era en la que teníamos títulos públicos, habíamos dicho que era una partida no monetaria, deudas sin interés, que era una partida monetaria, capital por 200, ¿sí? Partida no monetaria. En este caso, la determinación del RECPAM o del resultado por el cambio del poder adquisitivo de la moneda es de 300, valor de las deudas sin interés, por el 10%, ¿sí? Que en este caso me generan un resultado positivo. ¿Por qué? Porque yo cancelar ese pasivo en X periodo de tiempo me va a costar menos, ¿sí? Que lo que me podría costar hoy, porque hay un contexto de inflación. Entonces, siempre que tenga activos monetarios, tengo pérdida de poder adquisitivo, resultado negativo. Si a la inversa tengo deuda, ¿sí? Pasivos monetarios, lo que me va a generar es resultado positivo. Títulos públicos, como son partidas no monetarias, ajustamos, ¿sí? Tenemos que exponer a fecha de cierre de ejercicio en moneda homogénea, con lo cual aplico el coeficiente. El coeficiente siempre es 1,10. ¿Por qué? Porque la inflación del periodo es el 10%, con lo cual si yo quiero agregarle algo el 10%, lo multiplico por 1,10. Multiplicarlo por 1 es el mismo valor, cualquier número multiplicado por 1 da el mismo valor, más el 10%, con lo cual si lo multiplico por 1,10 ya obtengo el valor con ese 10% incorporado. ¿Sí? Por eso es que multiplico estos 500 por 1,10 y el valor en moneda homogénea serán 550.
las deudas van a quedar en 300 pesos, porque no es que cambia el valor de la deuda que yo tengo con mi proveedor o con quien sea que tengo esa deuda, ¿sí? Yo si debía 300 pesos, voy a seguir debiendo 300 pesos, ¿sí? Lo que pasa es que reflejo contablemente el resultado positivo que tengo de contar con esa deuda en pesos sin ningún tipo de cláusula de ajuste, con lo cual tengo en este caso un resultado positivo. ¿De cuánto? Y del 10%, que es la inflación que hubo durante el periodo, ¿sí? Y el capital, dijimos no monetario, también exponemos el capital a su valor original, que eran los 200 pesos, y aparte, en la cuenta ajuste de capital, los 20, que serían el 10% de esos 200, para reflejarlo por fuera del valor original del capital. Bien, es un tanto complejo el tema, no lo voy a negar, ¿sí? Pero vamos de a poco, vamos con estos casos iniciales, ¿sí? Como para identificar en principio partidas monetarias de partidas no monetarias, qué implica tener partidas monetarias, qué implica tener partidas no monetarias, cómo es la evaluación que yo tengo que hacer a fecha de cierre de ejercicio, para lo cual el ejercicio o el enunciado me deberá decir cuál es el modelo contable que utiliza la empresa, ¿sí? Con lo cual, esta es como la primer introducción al tema, ¿sí? Con lo cual, si por ahí se sienten un poco perdidos o que falta reforzar algún concepto y demás, no se sientan mal porque sucede eso al principio, ¿sí? Pero a medida que vayamos ejercitando, lo vamos a ir aclarando, ¿sí? No sé si alguien quiere consultar algo o se quedó en algún punto o no entendió algo. Profe, una consulta. Sí, Yo lo que quería consultar era el tema de los coeficientes. Porque me ha pasado que no he podido sacar, por ejemplo, la profesora me ponía un 30% cuando yo fui a rendir y no sabía cómo identificar ese 30% para pasarlo después a la fórmula que tenía que hacer. Si es 50% o 30%, ¿sería 1.50 o sería 1.30? si la inflación es del 50%, es 1,5, Ok, 1,5. sí, ¿Sí? Pensá que al valor que tenés le agregás un 50%. ajá, Si la inflación es del 30%, 1,30. Al valor que tenés le ok. sumás un 30%. Ay, está, ya entendí, pero no sabía cómo hacerlo. Me quedé perdido con los coeficientes la otra vez y no sabía eh, cómo sacarlo o cómo se sacaba. Está bien. Y después que veo acá, BN, ¿qué significa? ¿Valor nominal? Valor nominal, sí, Ah, ok. que es el valor original del capital. Ah, bien. Ok, Igual creo que ok, está más acá gracias. arriba. Sí, sí. Siempre va, bueno, acá lo vamos a agregar. Así esto también se los comparto. Bien, Y abajo donde dice determinación del REPAM por rubro monetario, ese sería el coeficiente -1. esto sería el coeficiente -1. Siempre que quiero determinar el resultado en sí, no es que yo tengo la pérdida de los 500 de caja más el 10%. No, yo de eso de caja que tengo el 10% de pérdida. ¿Sí? Ok, Eh, si lo queremos ver más específico, es el coeficiente -1, ¿sí? Si queremos memorizar, pero no es nada más ni nada menos que el 10% sobre los rubros monetarios que tenga la empresa. En este caso solo tiene caja, o en otro caso tenía el pasivo, ¿sí? Pero para determinar el resultado que tengo respecto de esos rubros monetarios, aplico directamente el porcentaje o el coeficiente -1, ¿sí? Que debería ser lo mismo. sí, ok. Vale, listo, gracias. ¿Bien? Bien, no sé si existe alguna otra duda o pregunta, que capaz varias, pero a medida que vayamos ejercitando, yo les prometo que
se va a ir aclarando el panorama. Bien, tienen ahí otros ejercicios, ¿sí? Voy a compartir la guía un momentito más para el que quiera avanzar o se anime, aunque sea a esbozar los ejercicios que siguen respecto al tema de modelos. Ya. Está el ejercicio 3 que dice mini casos. Para cada uno de los casos se solicita determinar la evaluación de las acciones y el resultado por tenencia al 9 de enero del 2019. En este caso se asume que la unidad de medida es homogénea, el método de evaluación es a valores corrientes y la comisión es del 2%. En este caso ya más aplica otro modelo, el de valor corriente, ¿sí? El que vimos recién era modelo histórico con ajuste. En este caso es valores corrientes, que eso en todo caso lo vemos nosotros en la próxima clase. Pero, a ver si... El 4 yo creo que lo pueden hacer, ¿sí? Porque es la determinación del RECPAN como lo vimos recién. Fíjense que tienen distintas situaciones patrimoniales, empresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con distintas situaciones, ¿sí? No dice la cuenta, caja, mercadería, ni nada, solo que directamente les dice si es activo monetario, activo no monetario, pasivo monetario, pasivo no monetario. Y ustedes tienen que ir armando la situación a fecha de cierre de ejercicio, como vimos en este caso de recién, del ejercicio 2, considerando que la inflación, ¿sí?, fue del 10% también, ¿sí? Lo que cambia entre una empresa y otra es cómo se compone el patrimonio de la empresa, ¿sí? No es lo mismo que la empresa tenga todo en activo monetario que tenga parte activo monetario y parte activo no monetario, ¿sí? Con lo cual es similar a lo que hicimos recién, solo que va cambiando las partidas que tienen dentro del patrimonio cada una de estas empresas. ¿Se entiende? Sería como los tres casos de ejemplo que vimos hoy con el nombre de la cuenta, pero en este caso, si bien no menciona el nombre de la cuenta, dice directamente si pertenece a una partida monetaria o no monetaria. Para el que se anima, ¿sí? Si no, de todas maneras lo vamos a ver la próxima clase para seguir practicando y avanzar con estos ejercicios. No quedan muchos ejercicios más de modelos, ¿sí? El de valor corriente, y creo que el último considera el modelo combinado, que sería el que considera tanto los valores corrientes como la inflación, ¿sí? Pero para ese ya seguramente lo veamos en clase, ¿sí? Pero para la clase que viene, el que se anima a avanzar con estos ejercicios, ¿sí? El del ejercicio 4, que es la determinación del RECPAM, con estos 8 casos de empresa con distintas situaciones en cuanto a su composición. Y nada más, chicos, por hoy. Hablé un montón. ¿Alguien quiere consultar algo? Por mi No, parte, no. nada, profe. Muchísimas Bien. gracias. No, de nada. Gracias, Buenas noches a profe. todos. Buenas Chao, noches. Nos vemos el próximo jueves, recuerden. Hasta luego, profe. Chao, buenas noches.